Cuando vi el vaso de agua en el alféizar, no pensé en señales ni en juegos ocultos. Era una costumbre sin explicación, casi como dejar la puerta entreabierta o poner las llaves siempre en el mismo cuenco. Pero esa mañana, al ver que ya no estaba donde lo dejé, que alguien lo había movido sin mi permiso, sentí una punzada en el estómago. No fue miedo. Fue otra cosa. Algo más parecido a la anticipación, o a la culpa. Esa noche, al mirar por la ventana, lo vi. Allí, de pie en la acera, con una caja en las manos que claramente no era para mí. Pero sus ojos sí. Sus ojos subieron por la fachada y se clavaron justo donde antes estaba el vaso. Se detuvieron un segundo y después lentamente bajaron. Nuestros ojos se encontraron. Por una fracción de segundo, no hubo nada más. Ni casa, ni matrimonio, ni reglas. Solo ese hilo tenso entre el borde del vidrio y su mirada. En ese instante supe algo que no supe reconocer con palabras, pero que cambiaría todo. No sabía aún si para bien o para mal. Solo sabía que iba a empezar. Y ahora, antes de contarte cómo llegué hasta ese momento, cómo una mujer como yo se convirtió en lo que soy, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo y dime, ¿alguna vez hiciste algo aparentemente insignificante que terminó cambiando tu vida por completo? Hay una rutina que pesa más que el cansancio. Más que el dolor incluso. Es esa forma de vivir en piloto automático, cuando cada objeto tiene su lugar, cada día su forma, cada palabra su medida exacta. Así era mi vida desde hace años. No infeliz. No amarga. Solo constante. Sin sorpresas. Sin altibajos. Sin preguntas. Mi esposo y yo llevamos más de 25 años casados. Nos entendíamos en silencio, lo cual puede sonar romántico, pero en realidad se convirtió en costumbre. La costumbre de no hablar demasiado. La costumbre de no tocarse sin motivo. La costumbre de coexistir sin molestarse. Él salía temprano a trabajar y volvía al atardecer con su maletín, sus zapatos impecables y la cabeza llena de cifras. Yo preparaba la cena, ponía la mesa, servía el vino, tinto para él, blanco para mí, y nos sentábamos frente al televisor, cada uno sumido en su mundo. No era un mal hombre. Nunca lo fue. Nunca me gritó, nunca me engañó, al menos, no que yo supiera. Pero tampoco me miraba como antes. Como si yo todavía pudiera sorprenderlo. Como si existiera en mí algo desconocido, algo por descubrir. Y yo había dejado de esperar ese tipo de mirada hacía años. Aún así, seguía cuidándome. Me vestía con cierto esmero, aunque ya no para él. Me maquillaba con discreción. Usaba ropa interior bonita, no por costumbre sino por resistencia. No quería convertirme en invisible. No todavía. Una mañana de abril, cuando la ciudad ya no sabía si quería ser primavera o seguir siendo invierno, abrí la ventana del dormitorio y dejé un vaso de agua en el alféizar. No sé por qué lo hice. No tenía sed. No tenía plantas cerca. Fue como un acto reflejo. Algo en mí buscaba una señal, aunque no sabía de qué. Esa misma mañana llegó un paquete a la casa. Nada importante, un libro que había pedido semanas atrás. Al abrir la puerta, vi al nuevo repartidor por primera vez. Era joven. No un adolescente, pero joven. 20 y tantos quizá. Tenía una manera pausada de moverse, como si nada en el mundo pudiera apurarlo. Me entregó el paquete sin decir mucho, pero su mirada se demoró apenas un segundo más de lo necesario. Fue suficiente para notar la diferencia. Durante días no volví a pensar en él. Pero una semana después, volvió. Esta vez con un paquete que no era para nosotros. Era para un vecino que no estaba. Al parecer, él insistió en dejarlo conmigo. Me pidió firmar en una pequeña pantalla y, mientras lo hacía, comentó, bonita costumbre, lo del vaso en la ventana. No supe qué contestar. Me reí con nerviosismo. Él asintió como si supiera que esa risa escondía más de lo que decía.
Luego se fue, y yo me quedé con la puerta entreabierta un par de segundos más, como si esperara que regresara. No lo hizo. Esa noche al acostarme mi esposo ya dormía. Respiraba tranquilo. Me quedé mirándolo un rato. Pensé en cómo esa tranquilidad, esa previsibilidad suya, había sido mi refugio tantos años. Y cómo de pronto también era mi prisión. A la mañana siguiente, sin pensarlo demasiado, volví a poner el vaso en el mismo lugar. Pero esta vez lo llené con agua fresca. Lo coloqué con cuidado, centrándolo exactamente en el medio del marco. Como si de verdad significara algo. Él volvió 3 días después. No traía nada para entregar. Dijo que pasaba por la zona y decidió pasar a saludar. Su voz era neutra, pero su mirada no. No cruzamos demasiadas palabras. Él miró hacia la ventana, luego al vaso, y sonrió apenas. Yo sentí que el corazón me latía más fuerte de lo habitual, y no me gustó. No era agradable. Era incómodo. Inquietante. Después de que se fue, caminé por la casa en silencio. Cada rincón me pareció distinto. El sofá donde mi esposo se sienta cada noche. La cocina donde preparo los mismos platos una y otra vez. El espejo del baño que refleja una versión de mí que ya no reconozco del todo. Esa tarde, mientras lavaba los platos, me descubrí preguntándome si el repartidor vendría al día siguiente. Y después me reproché por siquiera pensarlo. No había pasado nada. Nada. Pero dentro de mí algo ya se había movido. Apenas 1 milímetro, pero era irreversible. Por la noche mi esposo me habló de un nuevo proyecto en la oficina. Algo sobre unos socios en Valencia. Asentí y sonreí. Le serví más vino. Él no preguntó por mi día, y yo no dije nada sobre el vaso. Tampoco sobre la visita inesperada. Cuando nos fuimos a dormir, él se dio la vuelta hacia su lado de la cama como siempre. Yo me quedé mirando al techo, sintiendo un peso en el pecho que no era culpa ni deseo. Era algo más primitivo. Una forma de presencia en medio de la ausencia. Al día siguiente me levanté temprano. No desayuné. No encendí la radio. Solo caminé hasta la ventana, tomé el vaso, lo vacié y lo volví a llenar. Esta vez con agua fría. Tan fría que dolía sostenerlo. Lo dejé ahí como quien lanza una piedra al agua esperando ver si alguien escucha el chapoteo. Y entonces me senté a esperar. No a él. No exactamente. Me senté a esperar algo. Lo que fuera. Porque por primera vez en mucho tiempo, tenía la sensación de que algo podía suceder. Y eso por sí solo, ya era demasiado. No lo vi llegar. Fue uno de esos días lentos, donde el aire parece más denso y todo ocurre en cámara lenta. Había estado limpiando la cocina, no porque estuviera sucia, sino porque necesitaba moverme. Mis manos fregaban con más fuerza de la necesaria, como si quisieran arrancar algo que no se veía. Cuando el timbre sonó, ni siquiera pensé que pudiera ser él. Me sequé las manos con la toalla colgada en el horno, caminé hasta la puerta y abrí sin mirar por la mirilla. Allí estaba. La misma chaqueta gris, el cabello algo revuelto, la caja en las manos. Pero no dijo nada. Solo me miró. Y yo también me quedé en silencio. Un instante que pareció eterno. Le hice un gesto para que pasara sin pensar. Mis pies retrocedieron automáticamente como si ya supieran lo que tenía que hacer mi cuerpo antes que yo lo procesara. Cerré la puerta detrás de él, y sentí el golpe seco del pestillo como una campanada en el pecho. Me entregó la caja. No tenía nombre. No tenía remitente. Tampoco pregunté. La dejé en la encimera sin abrirla. Nos miramos de nuevo. La cocina parecía más pequeña, como si las paredes se hubieran acercado. ¿Cómo estás?, preguntó finalmente. No respondí de inmediato. No era una pregunta real. Era una excusa, una grieta por donde podría empezar a colarse algo más. Asentí. Él también.
Y ahí, justo ahí, ocurrió. We kissed. No sé cuánto duró. Quizá fueron segundos. O minutos. El tiempo se volvió inútil. Cuando nos separamos, me giré hacia la ventana. El vaso seguía ahí. Intacto. Silencioso. Él no dijo nada más. Tampoco yo. Lo acompañé hasta la puerta. Se fue con la misma calma con la que había llegado. Ni una palabra innecesaria. Ni una promesa. Solo una certeza silenciosa que se instaló dentro de mí como una semilla que no pedí, pero que ya estaba echando raíces. Esa noche, mientras preparaba la cena, mis manos temblaban ligeramente al cortar las verduras. El cuchillo iba más lento, como si supiera que algo dentro de mí ya no era el mismo. Mi esposo llegó puntual, con su maletín de siempre y el saludo seco de todos los días. Me dio un beso en la mejilla, casi rozando la piel. Yo asentí. Puse la comida en la mesa. Mientras comíamos, él hablaba del tráfico, de un nuevo cliente que tenía exigencias absurdas, del café que ahora servían frío en la oficina. Yo asentía, hacía ruidos de acuerdo, sonreía cuando debía. Pero por dentro había un eco. Un espacio nuevo. Algo se había abierto, y no sabía cómo cerrarlo. Esa noche en la cama, me di la vuelta hacia mi lado. Como siempre. Pero no dormí. Pensaba en cómo un solo gesto o una sola acción puede cambiar la textura de todo lo que antes era plano. Ese beso no planeado, no deseado conscientemente, seguía ahí, como una quemadura suave en la memoria. No dolía. Pero ardía. Durante los días siguientes intenté ocupar mi tiempo. Salí más a menudo, aunque no tenía a dónde ir. Caminé por calles donde nadie me conocía, entré en cafeterías solitarias y pedí cafés que no necesitaba. Me obligué a estar presente, a no pensar. Pero el pensamiento era insistente. Volvía siempre como una ola que encuentra el modo de filtrarse por las grietas de cualquier dique. Una tarde en el mercado vi una bufanda gris idéntica a la que él llevaba. No era la suya, lo sabía. Pero igual me acerqué, la toqué, la giré entre los dedos. No la compré. Pero al llegar a casa, me di cuenta de que la textura aún seguía en mis palmas. Comencé a notar cosas pequeñas. Detalles que antes ignoraba. Como que mi esposo ya no me miraba a los ojos cuando hablábamos. Que su mano no buscaba la mía en el sofá. Que hacía años que no teníamos una conversación sin fondo práctico. No era su culpa. Ni mía. Era el tiempo, la costumbre, la vida. Pero ahora me molestaba. Ahora dolía. Una mañana abrí el cajón de la cómoda y encontré una carta que él me había escrito hace más de 20 años. Era un papel doblado con su letra nerviosa de entonces. Decía cosas simples, pero intensas. Promesas que nunca pidió cumplir. Palabras que ahora me parecían lejanas, como si las hubiera escrito otra persona. Guardé la carta en el bolsillo de mi bata. No por nostalgia, sino por recordarme que alguna vez, en algún momento, existió una versión de nosotros que creyó en algo más que la rutina. Esa tarde, cuando volví a mirar la ventana, el vaso seguía ahí. Lo tomé en mis manos. El agua estaba tibia. Dudé. Pensé en vaciarlo. En dejar de jugar a señales que ya no sabía cómo interpretar. Pero no lo hice. Lo llené de nuevo. Esta vez con agua helada. Y lo volví a colocar en el mismo lugar. No porque quisiera verlo, sino porque quería saber si él aún veía. Durante los siguientes días, cada pequeño sonido me hacía girar la cabeza hacia la puerta. Cada sombra en la acera me obligaba a acercarme a la ventana. Me odiaba un poco por eso. No quería que mi mundo volviera a girar en torno a una expectativa. Pero lo estaba haciendo. Una mañana, mientras regaba las plantas, vi al repartidor al otro lado de la calle. No se acercó. Solo pasó caminando. Me miró. Yo también. Ninguno de los dos sonrió. No hubo gestos.
Solo esa línea invisible entre nuestros ojos. Un reconocimiento silencioso. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en la oscuridad, descalza, tocando los muebles con la punta de los dedos como si fuera la primera vez. Todo estaba en su lugar. Pero nada se sentía igual. Me miré en el espejo del baño. Vi a una mujer que no se reconocía del todo. Que tenía miedo. No de lo que estaba pasando, sino de lo que aún podía pasar. Y de lo que eso podía hacerle a todo lo que había construido durante años. Porque ya no era solo un beso. Era la grieta que había dejado. Y la grieta no se cierra sola. Crece. Se expande. Se convierte en otra cosa. Y yo, sin saberlo del todo, ya estaba caminando hacia allí. Sin retorno. La mañana siguiente fue distinta, aunque todo a mi alrededor seguía igual. El sonido de los pájaros, el café burbujeando en la cafetera, la luz entrando por las rendijas de la persiana. Todo era lo de siempre y sin embargo, yo no lo era. Había algo dentro de mí que había cruzado un umbral. No sabía cómo definirlo aún, pero estaba ahí presente en cada gesto, en cada pensamiento. Me vestí con más cuidado del habitual. No de forma llamativa, sino precisa. Escogí una blusa clara y unos pantalones sencillos, pero combinados con intención. Me maquillé levemente, solo lo justo para sentir que tenía el control de lo que el espejo devolvía. Me miré un largo rato sin saber muy bien qué buscaba encontrar. Al bajar a la cocina, lo primero que hice fue mirar la ventana. El vaso seguía allí, como un centinela mudo de mis propios impulsos. Me pregunté si él lo había visto. Si entendía su significado. O si todo era producto de mi imaginación, un juego silencioso que solo yo jugaba. Durante el desayuno, mi esposo comentó sobre un compañero de trabajo que había sido promovido. Lo dijo sin rastro de envidia ni entusiasmo, como si simplemente informara del clima. Asentí con la cabeza, fingiendo interés. Él no notó mi distracción. Salí a hacer la compra. No porque necesitáramos algo urgente, sino porque quería estar fuera. Quería moverme entre otras personas, sentir el aire en la cara, respirar distinto. Caminé hasta el mercado del barrio, y por primera vez en mucho tiempo, observé los rostros de la gente. Las expresiones. Las miradas. Me pregunté cuántos de ellos llevaban también una historia secreta bajo la ropa, como una cicatriz que aún no ha decidido si va a cerrarse o no. Al pasar por una tienda de ropa, me detuve ante el escaparate. Había un vestido rojo sencillo pero con carácter. No era mi estilo, o al menos, no el estilo que había usado en los últimos años. Y sin embargo me vi con el puesto caminando por una calle desconocida. Me vi libre, distinta. No lo compré, pero caminé con ese pensamiento el resto del día. De regreso a casa, tomé un camino más largo. Me detuve en una pequeña cafetería a tomar algo. Elegí una mesa en la esquina, junto a la ventana. Desde allí podía ver a la gente pasar. Pedí un café solo, sin azúcar. Mientras lo bebía, lo vi. Él. Al otro lado de la calle. No estaba con uniforme. Llevaba jeans y una camiseta azul. Parecía otro, más joven incluso. Caminaba sin prisa, sin mirar a ningún lado en particular. No sé si me vio. No hizo ningún gesto. Pero su presencia fue suficiente para alterar el ritmo de mi respiración. Volví a casa con las manos vacías. Había olvidado comprar lo que necesitaba. Mi esposo aún no había regresado, así que me senté en la cocina, mirando el vaso en la ventana. Lo retiré. Lo lavé. Y lo volví a colocar, esta vez con agua recién salida del grifo. Fría, casi helada. Me quedé observándolo como si esperara una respuesta. Como si ese objeto pudiera decirme algo sobre lo que debía hacer con mi vida. Era absurdo. Pero también era real. Pasaron 2 días sin noticias. Ninguna entrega, ninguna aparición. Comencé a sentirme ridícula.
Como si hubiera construido una historia entera a partir de un gesto, una mirada y un beso. Intenté concentrarme en las tareas de siempre. Limpiar la casa, ordenar los cajones, preparar comidas que nadie comentaba. Mi esposo se mostraba igual que siempre. Cortés, puntual, predecible. Una noche incluso trajo vino. Me preguntó si quería ver una película juntos. Asentí. Vimos algo insípido, sin hablar demasiado. Cuando terminó me dio un beso en la frente y se fue a dormir. Yo me quedé en el sofá, en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa. El crujido leve de la madera, el zumbido del refrigerador, el tic-tac invisible de un reloj que no sabía dónde estaba. Pensé en todo lo que había sido mi vida. En los años invertidos en una relación que, sin ser mala, se había vuelto invisible. Al día siguiente decidí hacer algo distinto. Fui al parque que solía visitar años atrás, cuando necesitaba pensar. Llevé un libro, aunque no lo abrí. Me senté en una banca al sol, cerré los ojos y dejé que el viento me acariciara la cara. Estaba allí cuando lo vi de nuevo. Esta vez sí me miró. Se acercó con paso tranquilo, sin apuro. Se sentó a mi lado sin decir palabra. Estuvimos así varios minutos, respirando el mismo aire. Finalmente rompió el silencio. Pensé que no volverías a poner el vaso. No respondí de inmediato. No sabía qué decir. Era como si hablar pudiera romper algo frágil que se había formado entre nosotros. Tampoco yo estaba segura, dije finalmente. Asintió. Miró hacia el cielo. Luego hacia mí. Hay algo en ti que no encaja con esta ciudad. No entendí bien qué quería decir. Pero tampoco pregunté. No hacía falta. Nos quedamos así un rato más. Luego se levantó y me ofreció la mano para ayudarme a levantar. Caminamos juntos un par de calles. En silencio. No había plan, ni destino. Solo ese momento compartido, extraño e inusual. Antes de separarnos me miró con una mezcla de tristeza y algo que no supe identificar. Asentí sin entender por qué. Me di la vuelta y caminé de regreso a casa, con un peso en el pecho que no era dolor, pero sí algo que se le parecía. Esa noche no puse el vaso en la ventana. Pero lo dejé cerca. Por si acaso. Durante los días siguientes sentí que flotaba en una especie de suspensión. Nada cambió de forma visible, pero dentro de mí se movían capas que antes habían permanecido quietas durante años. No podía ponerles nombre, pero estaban ahí. Una inquietud constante como un zumbido en el fondo del pecho. Seguía haciendo todo lo que hacía antes, cocinaba, limpiaba, atendía a mi esposo, caminaba por el barrio. Pero todo tenía un leve desfase, una sensación de que algo no encajaba del todo. Cada vez que me sentaba en la sala, mi vista terminaba en la ventana. Miraba el alféizar, incluso si el vaso ya no estaba allí. Como si esperara que algo surgiera de la nada. Me molestaba esa dependencia, esa forma absurda de necesidad. Pero era real. Sentía que una parte de mí ya no me pertenecía. Se la había llevado él sin saberlo. Mi esposo, por su parte, parecía más atento, aunque de una manera torpe. Empezó a hacer pequeñas preguntas sobre cómo había estado mi día, sobre si necesitaba algo del supermercado, o si me apetecía salir a cenar alguna noche. Pero todas esas propuestas me llegaban como si vinieran con retardo. No lograba conectar con ellas. No porque él me resultara indiferente, sino porque era tarde. Era como intentar regar una planta seca después de haberla dado por muerta. Una tarde me dijo que debía viajar 2 días por trabajo. Lo anunció mientras cenábamos de manera casual, como si no esperara reacción alguna. Y en efecto, no la tuvo. Solo asentí y seguí comiendo. Pero por dentro algo se tensó. No por su ausencia, sino por la libertad que eso implicaba. Cuando se fue al día siguiente por la mañana, me quedé sola en la casa. El silencio era distinto al de otros días. No era opresivo, sino cargado de posibilidades. Caminé descalza por el pasillo,
toqué las paredes con la yema de los dedos, como si explorara un lugar nuevo. Me senté en la cocina, frente a la ventana. Esta vez, sin pensarlo demasiado, coloqué el vaso. Lo hice sin intención precisa, sin esperar nada concreto. Fue como dejar una página abierta. Por si acaso. El resto del día lo pasé en una mezcla de espera y rechazo. Cada sonido en la calle me hacía levantar la cabeza, pero luego me reprochaba ese impulso. No había prometido volver. No había dicho que vendría. Y aún así mi cuerpo reaccionaba con esa tensión involuntaria, como un músculo que recuerda el movimiento incluso cuando la mente quiere olvidarlo. Por la tarde salí a caminar. Tomé una ruta distinta, alejándome un poco del barrio. Necesitaba ver otros paisajes, perderme entre desconocidos. Caminé sin rumbo durante más de una hora observando escaparates, escuchando fragmentos de conversaciones ajenas. Me compré un café para llevar y me senté en una plaza. Vi a un grupo de niños jugar, a una mujer anciana alimentar palomas, a una pareja discutir en voz baja. Todo seguía su curso ajeno a mis dilemas. Volví a casa al atardecer. El vaso seguía en su lugar. Lo miré durante varios segundos, sin moverme. No había señales. Nada que indicara que él había pasado. Me sentí absurda. Infantil. Me duché, me puse una bata cómoda y me preparé una cena ligera. Mientras comía, me sorprendió lo tranquila que me sentía. No porque hubiera resignado la espera, sino porque algo dentro de mí parecía aceptar que no siempre se recibe respuesta. Y que tal vez, no todas las preguntas necesitan ser respondidas. Fue entonces cuando escuché el timbre. Me paralicé por un segundo. El tenedor quedó suspendido en el aire. Me levanté despacio, sintiendo el corazón acelerarse sin motivo aparente. Crucé el pasillo sin hacer ruido, como si no quisiera ser oída. Miré por la mirilla. Era él. Abrí la puerta sin hablar. Él tampoco dijo nada. Tenía esa expresión neutra, casi serena. Llevaba una caja pequeña, como excusa. Me la tendió y yo la tomé sin mirarla. No hizo gesto de irse. Tampoco de entrar. Se quedó allí de pie observándome. ¿Puedo pasar un minuto?, preguntó al fin. Asentí. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Caminó con pasos seguros hasta la cocina. Se sentó en la misma silla de siempre, como si ya conociera cada rincón. Me senté frente a él, aún sin saber qué debía hacer o decir. Durante varios minutos no hablamos. Él miraba el vaso en la ventana. Yo lo miraba a él. Finalmente suspiró. No sabía si volver era buena idea. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque todo lo que sentía era demasiado confuso para ponerlo en palabras. No esperaba nada, dije al fin. Pero igual puse el vaso. Asintió con una leve sonrisa. A veces los gestos hablan más que todo lo demás. Nos quedamos así un rato más. Él se levantó. Yo también. Lo acompañé hasta la puerta. Al llegar al umbral, se detuvo. Me miró de una manera distinta. No con deseo ni con afecto, sino con algo más cercano al reconocimiento. Cuídate, dijo. Y se fue. Esa noche, retiré el vaso de la ventana. Lo vacié y lo coloqué en el fregadero. No lo lavé. Lo dejé allí con restos de agua en el fondo. Me fui a dormir con la sensación de que algo se había cerrado. O tal vez, solo se había transformado. Dormí profundamente. Por primera vez en semanas. A la mañana siguiente el cielo amaneció encapotado. Las nubes bajas parecían haber descendido para envolver las calles, como si la ciudad entera se hubiera despertado con la necesidad de guardar silencio. Abrí la ventana del dormitorio, sentí la humedad del aire colarse por la rendija y me quedé allí unos segundos, inmóvil, como esperando que algo o alguien emergiera desde la neblina. Pero no había nadie. Solo el sonido lejano de los motores y algún que otro ladrido disperso.
Preparé café, tosté pan, encendí la radio en un volumen bajo. Intenté seguir mi rutina sin interrupciones mentales, sin esos desvíos que me habían vuelto habitual en los últimos días. Pero había algo distinto en mi forma de moverme por la casa. Como si cada gesto viniera acompañado de una sombra, un eco, una memoria fresca que no quería marcharse. Mi esposo volvió al mediodía. Había regresado antes de lo planeado, según dijo, porque la reunión terminó antes y no tenía sentido quedarse otra noche. Entró con su habitual bolsa de viaje, me saludó con un beso corto y dejó sus cosas en la habitación. No pareció notar nada raro en el ambiente. O quizás sí lo notó, pero como siempre prefirió no decirlo. Almorzamos juntos. Habló más de lo habitual. Me contó detalles del viaje del hotel, de una equivocación en la reserva que lo hizo compartir desayuno con un grupo de jubilados franceses. Reí suavemente en algunos momentos. No por cortesía, sino porque me sorprendió ver que todavía podía encontrarlo gracioso. Después de comer, se echó una siesta. Lo hizo como si todo estuviera en su lugar. Como si nada en mí hubiera cambiado. Yo recogí los platos, lavé lentamente secando cada uno con esmero. No tenía apuro. Me sentía tranquila. Cansada, sí, pero tranquila. Por la tarde salí a caminar. Tomé el camino que llevaba hacia el centro, pero en vez de seguir hasta la plaza, doblé hacia la zona vieja. Hacía mucho que no pasaba por esas calles empedradas, llenas de tiendas pequeñas y balcones floridos. Me senté en un banco bajo un árbol, observé el movimiento lento de la gente. Pensé en cuántas veces me había dicho que quería cambiar, hacer algo diferente, viajar, pintar, estudiar. Y en cómo esas ideas habían quedado flotando siempre como papeles sin firmar. Regresé cuando empezó a oscurecer. Mi esposo estaba en el sofá, viendo las noticias. Me miró cuando entré con una expresión tranquila, y preguntó si quería cenar algo ligero. Asentí. Cocinamos juntos, algo simple. Hacía mucho que no lo hacíamos. Hubo silencios, sí, pero también algunos intercambios naturales. Me sorprendió no sentir incomodidad. Cuando terminamos de comer, lavé los platos mientras él barría un poco la cocina. Después nos sentamos en la sala. Él con su tablet, yo con un libro que no logré leer más allá de la primera página. Sentí que la noche avanzaba sin urgencias, pero también sin dirección. Fue entonces cuando recibí el mensaje. No fue en mi teléfono personal, sino en una cuenta vieja que casi no usaba, vinculada a un correo que abría muy de vez en cuando. Lo vi porque una notificación apareció en la pantalla de la tablet mientras él se había levantado al baño. Era de él. Del repartidor. Decía algo simple, ¿nos vemos mañana? Solo si tú quieres. Mi pulso se aceleró. Apagué la pantalla casi por reflejo sin pensar. Me levanté del sofá, fui a la cocina con la excusa de preparar una infusión. Mientras el agua hervía, apoyé las manos en la mesada y cerré los ojos. No era sorpresa. Lo sabía desde el instante en que retiró el vaso, desde la forma en que se despidió. Sabía que volvería. O que al menos lo intentaría. La pregunta real era otra, ¿yo quería verlo? No tenía una respuesta inmediata. Una parte de mí sí. La parte que había despertado que quería seguir sintiéndose vista, deseada, distinta. Pero había otra parte más profunda y silenciosa, que empezaba a sentirse agotada por tanta incertidumbre. Como si esa aventura silenciosa ya hubiera cobrado más de lo que podía ofrecer. Dormí mal esa noche. Di vueltas en la cama, escuché cada pequeño sonido de la casa. Mi esposo dormía plácidamente. Su respiración era lenta, regular. Me pregunté si alguna vez él había perdido el sueño por mí. No con rencor. Solo con curiosidad. A la mañana siguiente me levanté antes que él. El cielo estaba despejado esta vez. El aire más frío. Me vestí sin hacer ruido, preparé café y me senté en la cocina a pensar. El vaso seguía en el fregadero desde la última vez. No lo había lavado. Lo tomé, lo enjuagué y lo llené con agua fresca.
Lo llevé a la ventana. Pero no lo coloqué en el centro como siempre. Esta vez lo dejé a un lado como si no quisiera que el gesto fuera tan evidente. Pasé el resto del día entre tareas domésticas y pensamientos dispersos. No salí. No hablé con nadie. Preparé una comida sencilla para la cena. Mi esposo volvió tarde. Tenía ojeras. Dijo que el trabajo había sido pesado, pero no se quejó. Se duchó, comimos en silencio. Me preguntó si había salido. Le dije que no. Me miró un poco más de lo habitual, pero no dijo nada más. Ya era tarde cuando sonó el timbre. No lo esperaba. No esa noche. Fui hasta la puerta sin hacer ruido. Miré por la mirilla. Era él. Abrí. No hablamos. We kissed. Después se quedó de pie sin entrar, solo mirándome. No preguntó nada. No insistió. Me tocó la mano brevemente con una delicadeza que me sorprendió, y luego se fue. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella. Respiré hondo. El vaso seguía en la ventana, brillando con la luz de la farola. Lo dejé allí. No lo toqué. No esa noche. Subí al dormitorio. Mi esposo dormía. Me metí en la cama sin hacer ruido. Cerré los ojos. No lloré. No sonreí. Solo respiré. Porque en ese momento no sabía si lo que acababa de pasar era un principio o un final. Pero sí sabía que fuera lo que fuera, ya no había vuelta atrás. Aquel beso fue diferente. No tanto por la forma ni por la intensidad, sino por lo que quedó después. No hubo emoción desbordada ni mareo en el pecho. No sentí culpa, pero tampoco placer. Solo una calma densa, como si algo se hubiera sellado silenciosamente sin previo aviso. Cuando subí a la habitación, todo estaba igual. La lámpara de noche encendida, mi esposo dormido de lado, el leve susurro de su respiración rompiendo el silencio. Me desvestí con cuidado, me metí bajo las sábanas, cerré los ojos y traté de no pensar. Pero el vacío no se llenaba. Al día siguiente me desperté temprano. Había dormido pero con un descanso inquieto, como si el cuerpo hubiera reposado pero no el alma. El cielo estaba encapotado de nuevo. En la cocina el vaso seguía en la ventana, con el agua ya tibia, sin brillos. Me acerqué y lo retiré. Lo lavé sin apuro, lo sequé y lo guardé en el armario. Ese gesto aparentemente insignificante me produjo una sensación extraña, como de despedida anticipada. Durante las horas siguientes intenté llenar el día con tareas. Lavé cortinas, barrí la terraza, limpié el refrigerador, doblé ropa. Pero cada acción, por más práctica que fuera, estaba teñida de un pensamiento constante: él no había dicho si volvería. Ni cuándo. Y por primera vez desde que todo empezó, yo tampoco sentía necesidad de saberlo. El sentimiento no era alivio. Tampoco tristeza. Era algo más cercano a la resignación serena. Como si una parte de mí hubiera entendido que aquello, por muy intenso o importante que me pareciera, no tenía raíces. Era un viento pasajero, un sobresalto emocional que ya había dejado su marca. Mi esposo estuvo fuera todo el día. Había mencionado una reunión importante. No pregunté más. No por falta de interés, sino porque me estaba volviendo costumbre no indagar. Cada uno parecía haber aprendido a vivir en su pequeño universo sin interferencias. Por momentos me preguntaba si él percibía el cambio, si intuía lo que estaba ocurriendo. Y si lo hacía, ¿por qué no decía nada? Por la tarde recibí una llamada inesperada. Era mi hermana, que vive en otra ciudad. Hablamos casi una hora. Ella me contó sobre sus hijos, sobre un viaje que estaban planeando, sobre sus dudas respecto al trabajo. Yo escuché, respondí con frases medidas, pero sin entrar en profundidad. Cuando me preguntó cómo estaba yo, mentí. Le dije que todo iba bien, que la casa estaba en orden, que el matrimonio seguía igual. No porque no quisiera contarle, sino porque en el fondo sabía que ni yo misma entendía lo que estaba pasando.
Después de colgar, me senté frente a la ventana. No había vaso. No había señal. Solo yo observando la calle, los coches que pasaban, el viento moviendo las hojas de los árboles. En ese momento me di cuenta de algo. Había vivido tanto tiempo a través de los demás, de sus expectativas, de sus silencios, que había olvidado cómo escucharme a mí misma. Pensé en mi juventud. En lo que soñaba entonces. Recordé una tarde en que había dicho con convicción que jamás viviría una vida gris. Y sin embargo allí estaba, envuelta en tonos apagados, sobreviviendo a base de rutinas y gestos automáticos. El problema no era el matrimonio. No era él. Era yo. Yo había desaparecido lentamente sin escándalos, sin quiebres, desdibujándome entre las tareas diarias. Cuando llegó la noche decidí preparar una cena especial. No por él. Por mí. Cociné un plato que hacía años no hacía. Puse música suave, serví vino, encendí unas velas. Mi esposo se sorprendió al entrar. Preguntó si celebrábamos algo. Le respondí que no, que simplemente me apetecía cambiar el ambiente. Asintió sin más, pero lo vi sonreír levemente. Durante la cena hablamos más de lo habitual. Me preguntó por un libro que había visto en la mesa. Comentó una noticia del periódico. Me preguntó si había pensado en volver a pintar. Esa pregunta me descolocó. No sabía que recordaba que alguna vez me gustó hacerlo. Le dije que no lo había considerado. Él dijo que sería bonito. Y luego continuó comiendo. Después recogimos juntos la mesa. Lavamos los platos en silencio, pero sin tensión. Me sentí rara. No incómoda, como si estuviera entrando a una casa que no reconocía del todo. Antes de ir a dormir, salí un momento a la terraza. La noche estaba clara. El aire fresco. Me senté en una de las sillas de mimbre, tapada con una manta. Observé las luces de las casas vecinas, las ventanas encendidas, las sombras que se movían dentro. Pensé en cuántas historias se vivían en paralelo, cuántos secretos, cuántos silencios. No pensé en él. No con urgencia, al menos. Su imagen se me apareció, sí, pero ya sin esa fuerza que antes arrastraba. Me pregunté si eso era señal de algo. Si era un principio de olvido o solo una tregua emocional. No encontré respuesta. Antes de acostarme pasé por la cocina. El vaso seguía guardado. Lo tomé. Lo miré unos segundos. No lo llené. Solo lo dejé sobre la encimera. Como quien deja algo en espera, sin intenciones claras. Subí a la habitación. Mi esposo ya dormía. Me metí en la cama. Cerré los ojos. Me permití pensar, por primera vez en semanas, en mí. No como madre, no como esposa, no como mujer deseada o ignorada. Solo como persona. Y en ese pensamiento sin adornos encontré algo parecido a la paz. Una paz frágil, pero real. Como una hoja en equilibrio sobre el agua. Y decidí sin palabras que por un tiempo me bastaría con eso. No recuerdo haberme levantado tan temprano en años. El cielo todavía no terminaba de definirse entre la noche y el amanecer, y la casa estaba en completo silencio. No encendí luces. Caminé descalza por el pasillo, sentí el suelo frío bajo los pies y ese pequeño estremecimiento fue como un recordatorio de que aún estaba viva. Preparé café en la oscuridad, guiándome solo por la memoria de los movimientos que había repetido 1000 veces. Mientras el agua hervía, me apoyé en la encimera y miré hacia la ventana, aunque todo lo que podía ver era mi propio reflejo. Habían pasado días sin señales. El vaso seguía fuera de circulación, arrinconado en la cocina, como una promesa suspendida. No lo había vuelto a poner en el alféizar, ni siquiera por impulso. Y sin embargo, cada vez que pasaba por la ventana, mi mirada se desviaba, como un gesto involuntario. No esperaba verlo. Pero tampoco podía evitar buscarlo. Esa mañana, mientras bebía el café en silencio, decidí salir. Tomé una ducha rápida,
me vestí con ropa cómoda y guardé el teléfono en el bolso, aunque sabía que no iba a usarlo. No tenía un destino concreto, solo el deseo de moverme. De sentir que todavía podía tomar decisiones sin consultar a nadie, sin justificarlas. Caminé hacia el centro, bordeando las calles menos transitadas. Había algo reconfortante en el sonido de los primeros comercios abriendo, en el olor a pan recién hecho que salía de las panaderías, en la gente que barría sus aceras con movimientos lentos. Compré una revista en un kiosco que nunca antes había visitado, solo por el hecho de hacer algo distinto. Luego me senté en una plaza, en una banca que daba al sol, y observé. El mundo seguía. Personas apuradas con maletines, madres con cochecitos, estudiantes con mochilas colgando. Y yo allí sentada, como si estuviera esperando algo que no llegaba. Pensé en los últimos meses. En todo lo que había sentido. En cómo una simple rutina se había convertido en una forma de comunicación. Un vaso, una mirada, un gesto. Todo eso había cobrado vida propia. Alrededor del mediodía, decidí volver. No tenía hambre, pero sí cansancio. Un cansancio emocional, acumulado, que no desaparecía con dormir ni con caminar. Al llegar a casa, mi esposo no estaba. Había salido, según su nota en la mesa, a ver a su hermana. La casa, otra vez para mí. Entré a la cocina, coloqué las llaves sobre la mesa y abrí la ventana. No por costumbre, sino porque el aire estaba pesado. Entonces lo vi. De pie, al otro lado de la calle. Sin caja. Sin uniforme. Solo él. Me miró. Yo también. No hubo gestos. No hizo intento de acercarse. Solo me sostuvo la mirada durante unos segundos que parecieron más largos de lo que eran. Luego cruzó la calle despacio como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando llegó a la puerta, ya estaba abierta. No dijimos nada. No hacía falta. Caminó detrás de mí hasta la cocina, donde el silencio era espeso, casi táctil. Se sentó en una de las sillas. Me apoyé contra el marco de la puerta. Así estuvimos un rato. Él respirando tranquilo, yo tratando de entender por qué no sentía lo mismo que antes. No sabía si vendrías, dije finalmente. Él asintió sin quitarme la vista de encima. Había algo diferente en su forma de mirarme. No era deseo. Era algo más cercano al respeto, a la comprensión. No lo planeé, respondió. Solo vine. Volví a sentarme. Esta vez frente a él. Por un instante quise preguntarle tantas cosas. ¿Quién era realmente? ¿Qué quería de mí? Si había otras ventanas, otros vasos, otras mujeres con el mismo vacío. Pero no lo hice. No porque no me importara, sino porque ya no era necesario. Nos quedamos así durante varios minutos. Sin hablar. Sin movernos. Como si estuviéramos tomando una pausa dentro de algo más grande. El tiempo parecía suspendido. Pasamos el resto del día juntos. No hubo planes ni conversaciones profundas. Solo caminamos, compartimos el mismo espacio, el mismo aire. Fuimos al parque como aquella vez y nos sentamos bajo un árbol. Observamos a los niños jugar, a los perros correr. Él me contó una anécdota simple de su infancia, y yo respondí con otra. No reímos mucho, pero sí sonreímos. Era una calma distinta, no la de la indiferencia, sino la de dos personas que ya no necesitaban demostrarse nada. Al anochecer, decidimos entrar a un pequeño restaurante. Comimos sin apuro. El lugar estaba medio vacío, lo cual nos permitió quedarnos más de lo normal sin sentirnos observados. El camarero nos atendió con gentileza. Fue una de esas cenas que parecen irrelevantes pero que se quedan grabadas. Cuando salimos, la calle estaba húmeda por una llovizna reciente. Caminamos en silencio. Ninguno preguntó qué vendría después. Al llegar a mi casa, no encendí las luces. No porque quisiera ocultarme, sino porque en la penumbra todo era más real. Pasamos la noche juntos.
A la mañana siguiente me desperté sola. La casa estaba en completo silencio. La cama, aún tibia, era el único rastro de que él había estado allí. Me levanté sin apuro. Bajé a la cocina. El vaso estaba en el mismo lugar que lo había dejado. No vacío, no lleno. Solo allí. Me preparé café y mientras lo bebía pensé en lo vivido. En la forma en que todo había cambiado sin que nadie más lo supiera. Mi esposo probablemente seguiría con su día sin notar la diferencia. La ciudad seguiría su curso. Pero yo había cruzado una línea. No me sentía culpable. Pero sí consciente. De lo que había hecho. De lo que había permitido. De lo que significaba. Y aunque aún no sabía qué vendría después, algo dentro de mí sabía que, fuese lo que fuese, no sería lo mismo. Porque después de esa noche, ya no podía regresar al punto de partida. Me desperté más tarde de lo habitual. No porque hubiera dormido profundamente, sino porque el cuerpo parecía resistirse a moverse. La casa estaba en silencio como si también necesitara una pausa. Me quedé acostada varios minutos con los ojos abiertos mirando el techo. No había señales de él. Ningún ruido, ninguna taza en la mesa, ninguna huella en el aire. Me levanté despacio, aún con ese peso indescifrable en el pecho. Al llegar a la cocina, la sensación fue aún más evidente. No había nada. Ni un mensaje, ni una nota, ni una excusa. Solo el vaso exactamente donde lo había dejado la noche anterior. Sentí un impulso de empujarlo, de dejarlo caer al suelo. Pero me contuve. En su lugar, lo tomé con ambas manos, lo vacié en el fregadero y lo coloqué sobre la repisa. Un gesto simple. Pero firme. Preparé café como cada mañana. Mientras la cafetera burbujeaba, miré por la ventana. El cielo estaba despejado, pero no luminoso. Una claridad fría cubría el paisaje, como si el día se hubiera esforzado en ser limpio pero sin calidez. Me senté a la mesa y bebí el café en silencio. No encendí la radio. No revisé el teléfono. Pensé en la noche anterior. En cómo había transcurrido todo con una naturalidad inquietante. No hubo promesas. No hubo despedidas. Tampoco hubo señales de continuidad. Solo dos cuerpos compartiendo espacio, dos personas que ya no se debían nada. Y sin embargo, algo en mí esperaba otra cosa. Quizá no palabras, pero sí un gesto. Una mirada final. Mi esposo salió temprano. Tenía una reunión fuera de la ciudad. No intercambiamos muchas palabras. Me dio un beso en la frente antes de irse. Yo solo asentí. Su presencia, su rutina, todo lo que él era y había sido durante tantos años, me resultaba hoy más real que nunca. No perfecto, no romántico, pero sí tangible. Durante gran parte del día, estuve limpiando. Saqué cosas de los cajones que no abría hacía meses, tiré papeles viejos, doné ropa que ya no usaba. Fue una limpieza física, pero también simbólica. Sentía la necesidad de recuperar el control sobre mi espacio, de sacudir la inercia que se había instalado en cada rincón de la casa. Mientras organizaba la estantería del salón, encontré una foto nuestra. Estábamos jóvenes en la playa, riendo. Él tenía el cabello más largo y yo llevaba un vestido que ya ni recordaba. Nos veíamos distintos. No por los años, sino por la forma en que nos mirábamos. Me quedé observando la imagen varios minutos, con una mezcla de ternura y tristeza. No sentí nostalgia, pero sí una especie de reconocimiento. Aquella mujer seguía dentro de mí, aunque algo más apagada, más silenciosa. Al anochecer, decidí salir a caminar. Necesitaba despejarme, respirar otro aire. Tomé el abrigo del perchero y me dirigí hacia el parque. El sol caía lentamente tiñendo los árboles de un naranja tenue. Había niños jugando, parejas sentadas en los bancos, personas corriendo con auriculares. Me senté sola, en una banca cerca del lago. Observé el agua, el vaivén suave de las hojas flotando en la superficie.
Me pregunté qué quedaba ahora de todo lo que había vivido esas semanas. ¿Qué había aprendido? ¿Qué había perdido? No sentía arrepentimiento. Pero tampoco triunfo. Era como si hubiera llegado al final de un camino que no llevaba a ninguna parte, y lo supiera desde el principio, pero aún así hubiera seguido avanzando. Quizá porque necesitaba comprobar por mí misma que no era allí donde debía quedarme. Volví a casa cuando ya anochecía. Encendí las luces del pasillo, me preparé una sopa caliente y me senté a cenar sola. No encendí la televisión. Comí con calma, saboreando cada cucharada, como si mi cuerpo necesitara ese acto simple de cuidado propio. Al terminar, lavé los platos y pasé un trapo por la mesa. Observé el vaso en la repisa, pero no lo toqué. Subí a la habitación, me quité la ropa, me puse el camisón y me metí en la cama con un libro entre las manos. Leí algunas páginas sin prestar demasiada atención. Después cerré los ojos. No dormí enseguida. El insomnio volvió a instalarse como una vieja costumbre. Pero esta vez no me molestó. Me limité a estar allí con mi respiración, con mis pensamientos, con la certeza de que algo se había terminado. No supe si él volvería. Y por primera vez, no necesitaba saberlo. Porque comprendí que el problema nunca fue él. Ni siquiera lo que compartimos. El verdadero conflicto estaba dentro de mí. En lo que me había faltado durante años. En lo que yo había dejado de buscar por comodidad, por miedo, por cansancio. Quizás su presencia solo había sido el catalizador. El espejo donde pude verme de nuevo. No como madre, no como esposa. Sino como mujer. Como alguien que aún tiene derecho a sentir, a dudar, a moverse. Apagué la luz. Dejé que el silencio lo llenara todo. Afuera, la noche seguía su curso. Dentro de mí también. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que no necesitaba más. Solo eso, estar. Conmigo. En paz. Aunque fuera por un rato. El día siguiente amaneció con una calma particular. Había algo distinto en el aire, como si la ciudad entera respirara más despacio. Me desperté con la luz filtrándose por la cortina, una claridad suave que no molestaba. Me incorporé lentamente y por un momento me quedé sentada al borde de la cama, con los pies descalzos tocando el suelo frío. Sentí el silencio de la casa y lo reconocí como propio. Bajé a la cocina y preparé el café como cada mañana, esta vez con más lentitud. No por cansancio, sino porque no tenía necesidad de apurar nada. Me senté a la mesa con la taza entre las manos y observé la ventana. El vaso seguía ahí, en la repisa, sin moverse, testigo mudo de todo lo que había ocurrido en las últimas semanas. No lo toqué. Mi esposo salió temprano. Me avisó la noche anterior que tenía una reunión importante, así que la casa quedó en silencio poco después del desayuno. Me quedé un momento frente al fregadero, mirando los platos limpios. A veces el orden externo no es suficiente para equilibrar el desorden interno, pero ayuda. Esa mañana al menos me ayudaba. Decidí salir. Necesitaba caminar sin rumbo, dejar que el cuerpo eligiera el trayecto. Me puse una chaqueta liviana, tomé el bolso y salí sin apuro. Elegí un camino distinto al habitual, uno que bordea un barrio que solía evitar por puro hábito. Las calles eran tranquilas, llenas de árboles altos y casas antiguas. Era temprano, así que no había mucho movimiento. Mientras caminaba, me detuve frente a una pequeña librería. No era moderna ni llamativa, más bien parecía haber salido de otra época. Entré sin pensar. El olor a papel y madera envejecida me envolvió de inmediato. Me perdí entre los estantes, dejando que mis dedos rozaran las portadas, sin buscar nada en particular. Elegí un libro de cocina antiguo con ilustraciones descoloridas y notas escritas a mano en los márgenes. Lo compré como quien recoge una postal de un tiempo que ya no existe. Al salir, me crucé con una vecina del barrio. Una mujer mayor, de rostro amable. Intercambiamos saludos breves. Me dijo que hacía tiempo que no me veía por la zona.
Respondí que necesitaba aire nuevo. Ella sonrió con una amabilidad casi materna. Me despedí y continué caminando. Pasé por una cafetería pequeña, la misma donde lo había visto por primera vez fuera de su ruta. Esta vez no entré. Solo me detuve frente a la puerta, observé el interior desde fuera. Había una pareja joven riendo, una mujer leyendo, un hombre solo con una libreta. Todo seguía igual. Todo era nuevo. Volví a casa cerca del mediodía. Preparé una ensalada sencilla, puse música instrumental de fondo y comí con calma. Disfruté del sonido de los cubiertos contra el plato, de la luz que entraba por la ventana, del sabor de algo fresco y simple. Mientras lavaba los platos, recordé algo que había olvidado hacía mucho. Una vez, cuando era joven, soñaba con tener un pequeño restaurante. Un lugar íntimo con plantas en las ventanas y mesas de madera clara. No lo había pensado en años. La vida había seguido otros caminos, más seguros, menos inciertos. Me pregunté en qué momento había empezado a vivir más para la estabilidad que para el deseo. Por la tarde ordené el armario del pasillo. Encontré cajas con papeles, fotos, cartas. Una de ellas contenía postales de viajes que nunca hicimos, lugares que habíamos querido visitar cuando recién nos habíamos casado. Me senté en el suelo a mirarlas una por una. Algunas tenían anotaciones mías en lápiz con fechas y comentarios. Me sentí lejana a esa versión de mí. Pero también la reconocí. Al caer la tarde me preparé un té y salí a la terraza. El aire se había enfriado, así que me cubrí con una manta. Desde allí la vista era sencilla, techos, antenas, ropa colgada en balcones. Pero algo en esa normalidad me resultaba reconfortante. Fue en ese momento cuando recibí un mensaje. No en el teléfono, sino en el correo electrónico antiguo que casi no revisaba. Era de él. Un texto corto. Solo decía, gracias. Por todo. Cuídate. Lo leí varias veces. No había firma, pero no hacía falta. Su tono era claro, definitivo. No sentí sorpresa. Era como si una parte de mí ya supiera que no habría más visitas, más silencios compartidos, más vasos en la ventana. Y sin embargo no sentí tristeza. No respondí. Cerré el correo, apagué el ordenador y volví a mirar el cielo, que ya empezaba a oscurecer. Me quedé allí largo rato, dejando que el viento fresco me despeinara. Pensando en cómo a veces el cierre de una historia no llega con dramatismo, sino con un simple gracias. Mi esposo llegó poco después. Entró en silencio, me saludó con un beso y se fue a cambiar. Durante la cena hablamos poco. No hacía falta más. Sus gestos eran suaves, atentos. Me preguntó si quería que fuéramos unos días a la costa. Le respondí que sí. No por huir, sino por compartir algo sin ruidos. Algo simple. Al terminar de cenar, recogimos juntos. Él tarareaba una canción antigua. Yo lo escuché en silencio. Y me di cuenta de que, pese a todo, seguíamos aquí. Distintos, sí. Marcados por los años y por lo no dicho. Pero aún presentes. Esa noche antes de ir a dormir, volví a poner el vaso en la ventana. No como señal. No como espera. Solo como un gesto. Uno que me pertenecía. Porque a veces los símbolos pierden su primer sentido, pero no por eso dejan de tener valor. Apagué las luces, me acosté y mientras el sueño me llegaba lento, supe que ya no tenía miedo. Ni a estar sola, ni a estar acompañada. Solo quería estar en paz con mis decisiones. Con lo que fui. Con lo que soy. Con lo que quizá, todavía puedo ser. La última mañana de esta historia llegó sin anuncio. Era una mañana cualquiera, ni especialmente soleada ni opaca. Me desperté antes que mi esposo. Lo observé unos minutos, aún dormido, con esa expresión apacible que tantas veces había pasado desapercibida en la velocidad de la rutina. Me pregunté cuántas cosas nos perdemos por no mirar bien, por no estar verdaderamente presentes.
Sentí gratitud por ese instante sencillo. No por todo lo que habíamos vivido, sino por lo que aún éramos capaces de vivir, aunque fuera en silencio. Bajé a la cocina y preparé el desayuno. El vaso seguía en la ventana, como un testigo callado de mi propio viaje. Ya no era señal de nada, ni promesa ni espera. Era solo un objeto entre tantos otros, y sin embargo, era también un recordatorio. No del pasado, sino de mi capacidad de decidir. Puse café para dos, corté pan y dispuse la mesa con cuidado. Cuando mi esposo entró se sentó frente a mí y nos sonreímos, como si ambos entendiéramos, sin decirlo, que algo fundamental había cambiado. Desayunamos en calma. Hablamos poco, pero no por falta de ganas. Era esa tranquilidad que llega cuando las palabras ya no son necesarias. Me contó un pequeño contratiempo del trabajo. Yo le pregunté si prefería ir a la costa la semana siguiente o esperar un poco más. Ninguno de los dos tenía prisa. Lo importante era la voluntad de compartir el tiempo, no el lugar. Después del desayuno, recogí la mesa y limpié la cocina. Guardé el vaso en su lugar habitual, no porque ya no significara nada, sino porque sentía que debía cerrar ese pequeño ciclo. Miré por la ventana y vi a una vecina paseando a su perro. Me saludó con la mano. Respondí con una sonrisa. En el fondo sabía que nadie más en el mundo entendía el valor exacto de ese gesto. Y sin embargo era suficiente que lo entendiera yo. A media mañana salimos a hacer algunas compras. Caminamos juntos por la calle sin hablar de nada importante, comentando detalles cotidianos. Me fijé en sus manos, en cómo las movía al hablar, en la manera en que evitaba los charcos. Pequeñas cosas que durante años había pasado por alto. Me prometí no volver a hacerlo. Aprender a estar más atenta, menos ansiosa. El mundo, después de todo, sigue ofreciéndose en detalles. Al regresar, preparé la comida. Mientras cocinaba, pensé en el tiempo. En cómo puede ser un enemigo y un aliado, dependiendo de cómo uno lo mire. Recordé las semanas anteriores, la ansiedad, la espera, la emoción. Ahora todo eso parecía lejano, casi ajeno. No por olvido, sino porque había aprendido a vivir con ello. Como quien se acostumbra al ruido de la ciudad, pero un día, de pronto, aprecia el silencio. Por la tarde mi esposo me propuso ver una película juntos. Escogimos una al azar. No recuerdo mucho del argumento, pero sí recuerdo el calor de su mano sobre la mía, la manera en que se reclinó hacia mí, la familiaridad sin esfuerzo. Pensé en lo difícil que es, a veces, mantener la ternura después de tantos años, pero también en lo valioso que resulta cuando se logra. Al anochecer salimos al jardín. La luz era suave y el aire tenía ese aroma fresco de las noches templadas. Nos sentamos en el banco de madera, uno al lado del otro, mirando las estrellas que poco a poco iban apareciendo. No hablamos de lo importante. No hacía falta. Sentí que por fin podía estar ahí completamente sin ausencias ni nostalgias. Antes de acostarnos, di una última vuelta por la casa. Todo estaba en orden. Subí a la habitación, me cambié, apagué las luces y me metí en la cama. Mi esposo llegó poco después. Se acomodó a mi lado y en la oscuridad, sentí su mano buscar la mía. No era una pregunta, ni una disculpa, ni una afirmación. Era simplemente un gesto. Un presente absoluto. Pensé en lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. En cómo la vida puede torcerse y volver a enderezarse sin avisar, en silencio. Entendí al fin, que no necesitaba respuestas para todo. Que lo vivido no podía cambiarse, pero sí podía decidir lo que haría con ello. Me dormí tranquila, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, nada pesaba demasiado. Ni el pasado, ni el futuro. Solo este momento. Solo la posibilidad de empezar, aunque fuera tarde, aunque fuera de nuevo, aunque fuera desde el mismo lugar. Porque a veces volver a empezar no significa buscar algo fuera, sino mirar lo que ya tenemos con otros ojos. Y así, con esa serenidad, cerré los ojos, dejando que la noche me envolviera. Afuera el vaso seguía donde lo había puesto, pero ahora era solo un vaso.
Dentro de mí, el vacío había dejado paso a otra cosa, una calma profunda, una aceptación sencilla. El tipo de paz que llega cuando uno finalmente se encuentra a sí mismo, aunque sea después de haberse perdido.